Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su gato, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que los locos de Buenos Aires latiendo por todas partes. Cuidado con esa gente, no se sabe qué pretende. Los locos de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Acá estamos, miércoles 10 de marzo. Estamos con la Dispo, que estamos distanciados, así que pasado mañana se renueva y seguiremos igual. Por más que se renueve, me parece que estamos condenados, por lo menos por unos meses, a tener que hacer el programa desde nuestro estudio de Boedo, barrio emblemático Boedo, ¿no? Es más, hoy tenemos algunas notas, o esperamos hacer algunas notas sobre Boedo, sobre algunas cosas que pasan en Boedo. Quiero agradecer a la gente de la tribu, a May, a Diana, a Gustavo, a Leandro, a Sole, bueno, a todos que están allá en el estudio de la tribu, en Lambaré, y fundamentalmente agradecerles que podemos salir al aire y no agradecerles que podemos decir cualquier cosa porque decimos lo que queremos, porque la realidad es que los medios deberían ser eso. Pero como no pasa eso, a veces uno hasta tiene que marcarlo esto, que trabaja en algunos lugares donde no coincide con lo que piensa la gente de esos lugares, pero o coinciden algunas cosas sí, en otros no, pero puede salir tranquilamente al aire. Y digo esto porque es increíble lo que está pasando con los medios de comunicación acá en la ciudad de Buenos Aires. Realmente es uno de los peores momentos para la prensa. Después hay acusaciones cruzadas, uno dice que son los otros, dicen que unos que estas noticias estos no las dan, los otros dicen que son ellos las que no las dan, pero realmente es un problema como estamos trabajando. Nosotros que tratamos de hacerles llegar a ustedes información y números objetivos. Después las opiniones, todos podemos opinar diferente de determinadas cosas. Ahora, cuando hay que dar números, hay que dar los números exactos. En estos días hemos visto acá una campaña en la ciudad de gente vinculada a gremios, sobre todo gremios que participan del Frente de Todos, como ATE de la Capital, que realmente cuando uno leía lo que comentaban o las cosas que nos mandaban, nos daba vergüenza, porque te decían por ahí, qué sé yo, en tal hospital no vacunaron 1000 médicos y en ese hospital no había 1000 médicos, y uno se comunicaba y te podían decir que los médicos de ahí estaban vacunados. Es decir, a mí me parece que tenemos que dejar de exagerar las cosas. Lo digo hace tiempo. Hay cosas que está bien exagerarlas, ¿no? Hay cosas que está bien porque son cosas de vida o muerte, ¿no? Yo no puedo decir que hubo incidentes cuando hay 104 detenidos o cantidad de balas de goma en Formosa. Entonces por ahí uno parece que exagera, pero es la realidad. Pero después en otras cosas
me parece que se hace campaña electoral muy temprana y que realmente no sirve para nada. Y aparte, cuando después eso descalifica las noticias cuando son verdaderas. Entonces uno acá en la ciudad, todo el día está a la carga de los medios, bueno, porque cualquier cosa que pase en la ciudad, por suerte, siempre lo digo, por suerte, somos muchos los que somos críticos del gobierno, entonces todo lo que hace lo vamos mirando en detalles y podemos escribirlo, y bueno, y hay cantidad de diarios, y hay cantidad de militantes, y por suerte sale todo, pero a veces uno se va dando cuenta que se miente en algunas cosas. Ahí es donde me parece que no hay que entrar. Y digo esto porque hay cantidad de cosas que hace mal el gobierno de la ciudad y que se pueden publicar y que deben ser publicadas para que las mejoren, para que las hagas bien, para que si tiene que renunciar a algún funcionario que renuncie, ¿no? Ayer hemos visto lo que ha pasado en el Luna Park con los viejos de más de 80 años esperando para vacunarse y 2 o 3 cuadras de cola, y que no hubiera ni sillas para esos viejos. Bueno, ahí no hay excusa, por más que las aclaraciones que vengan, por más que uno sabe, porque yo soy viejo y llego a todos los lugares media hora antes, una hora antes, que es cierto también que por ahí había gente que tenía que vacunarse a las 10 y ya estaba haciendo cola a las 8, todo eso, por más que uno diga todo eso, la organización fue un desastre. Y tiene que ver el gobierno de la ciudad quiénes son los responsables de ese desastre para tomar la medida que tenga que tomar. Lo de ayer en el Luna Park fue un desastre. Lo de ayer en la cancha de San Lorenzo, digamos, en donde se quiere hacer la cancha, en Boedo, que todavía no está la cancha, que también ahí se vacunaba, fue un desastre también. No pueden estar los viejos de más de 80 años con bastones, con andadores, haciendo colas de horas para vacunarse. Eso hay que modificarlo. Ahora, en contraposición de eso, el tercer lugar en donde vacunaban funcionó como un reloj. Entonces ahí uno se da cuenta que evidentemente hay algunos funcionarios que no hacen las cosas bien. Porque ¿por qué se puede armar bien el dispositivo? Como fue ayer en la sociedad rural, todo el mundo sentado, la gente dándose la vacuna, inclusive viendo que podía llegar antes, había ya hasta gente del gobierno de la ciudad antes para poder ir vacunando antes. Y en los otros 2 lugares es un desastre. Así que bueno, eso hay que condenarlo. Ahora, vuelvo a lo anterior, no podemos condenar cosas que no ocurren. Vamos al tema de acá defendimos a rajatabla que se volviera a las clases presenciales. Hoy ustedes van por la ciudad de Buenos Aires y van a ver los colegios privados, los colegios públicos, y van a ver a todos los chicos que están dando sus clases, o a la mayoría de los chicos. Ahora el lunes ya empezaron parte de secundarios, no en los colegios nacionales que empieza el 22, pero ya habían empezado en febrero los primarios, y eso está funcionando. Entonces cuando salen y dicen, pero hubo 178, que es lo que dice UTE que hubo de contagiados. Y era lógico que iba a haber 178 contagiados. Y más también. Y más contagiados. Íbamos que la mayoría de los docentes no se quiso testear. Así que va a haber más contagiados. Porque muchos docentes, del 110.000, que es el personal de educación que se tenía que testear, no se testearon ni 30.000 o un poco más de 30.000. Así que ahí hubo un problema. Llegaron y hubo que aislar a muchos docentes que ya venían con el virus y otros que se lo contagiaban ahí porque venía otro docente. Y bueno, ahora cuando vemos de los 178 y vemos que
que ahí, bueno, hubo docentes, pero hubo también alumnos, personal auxiliar, pero vemos que se aislaron alrededor de 90 burbujas, dice UTE. Yo le doy una mano a UTE, consultamos las cifras del gobierno de la ciudad, fueron 110 burbujas, que algunas fueron aisladas, ya volvieron, y así va a pasar. Pero hay más de 40.000 burbujas en la ciudad de Buenos Aires. Hay más de 40.000 burbujas. Así que cuando se hace esta denuncia, los gremios tienen que decir también, no es lo mismo decir que hay 178 contagiados sobre, pongámosle, 10.000 personas, que si hay 178 contagiados son 100 y pico mil personas. Y no es lo mismo decir que haya 110 burbujas que hayan tenido que aislarlas y que después volverán, y seguramente habrán otros, esperemos que sean pocos como hasta ahora, que se contagien, sobre un total de 45.000 burbujas, como es, que son más o menos las que hay, que si fuera sobre un total de 300 burbujas. Ahí la cosa. Entonces me parece que hay que empezar a explicar todo, a contar todo. Nosotros después, cuando entra Camilo y antes de que él haga su columna de cine, vamos a hablar un poquitito sobre cómo va la vacunación, todo eso, porque también por suerte y por la exigencia que tenemos los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, está todo transparentado en la ciudad. Entonces vos podés saber quiénes se vacunaron, cuánto. Entonces cuando te dicen no, porque faltan el 80% del personal de salud, mentira, pero lo dicen y lo publican por ahí Telam, una empresa que tendría que estar averiguando las cosas. Bueno, página 12 ya sabemos que te puede publicar cualquier cosa porque son inimputables, así que pueden mentir todo lo que quieran. Pero hay que ver que están los datos claros acá. Lamentablemente, en el resto del país no tenemos datos claros. Y ahí tenemos un problema. Entonces, claro, nadie puede decir. Yo hoy no les podría decir qué está pasando en la ciudad de Buenos Aires. Conozco algunas cosas nada más, que se vacunaron del 1.000.000 y pico de vacunas. Hasta la semana pasada había vacunado 600 y pico mil, que hay anotados 4 millones para vacunarse, que de esos 4 millones hay una gran cantidad de gente que, salvo que haya un milagro, no se van a vacunar antes de agosto, septiembre o después. Bueno, pero muy así por arriba, porque no tienen la precisión que por suerte tenemos en esta ciudad, y que por eso nos permite ser más críticos, porque tenemos más elementos para criticar. Así que bueno, hay cantidad de otras cosas importantes de las cuales vamos a hablar. Tenemos que ir viendo, porque estamos preparando algunas notas. Seguramente no vamos a poder hacer todas las notas que quisiéramos, y algunas que por ahí, que ya las tenemos preparadas, por ahí se caen, porque así es la cosa del teléfono. Tenemos en la ciudad de Buenos Aires mucho problema, es un problema muy serio el problema de los alquileres. Recordemos que a partir del 1 de abril los alquileres se confirmó que no se extenderá el decreto nacional que congeló el valor de los alquileres y que prorrogó los contratos en forma automática y que suspendió los desalojos. Ahí vamos a tener un serio problema. ¿Cómo va a pagar la gente que debe los alquileres? Si esa gente no paga, ¿qué va a pasar con los pequeños propietarios que tienen 1 o 2 departamentos para alquilar? En algunos países del mundo, como en Estados Unidos, por ejemplo, eso se solucionó. El Estado directamente le pagó a los propietarios el 80% de los alquileres, y en otras partes del mundo también se solucionó, como en Francia. Acá esperemos que llegue alguna solución, porque va a ser un problema serio,
porque no va a estar solamente el problema de los inquilinos, que por supuesto son los más afectados, lo único que le dan es un plan a pagar en 12 cuotas. El problema también va a estar por ahí en un jubilado que cobra una jubilación de 20, 30 mil pesos y que con ese alquiler de 10 mil pesos que tiene de su departamentito que pudo ahorrar en toda su vida de trabajo, no ha recibido durante varios meses el alquiler. También en esto seamos ecuánimes y también sabemos que muchos directamente tuvieron buena relación y han pagado los alquileres que debían pagar y no hubo ningún problema. Bueno, pero no todo el mundo tuvo trabajo, en su momento nadie estaba trabajando, ahora por suerte algunos ya están trabajando, y se generó este problema. Ahí tenemos un serio problema en la ciudad de Buenos Aires. Y otro problema, y con esto creo que terminamos un poco con lo de la ciudad, aunque todavía nos quedan algunos temas, es el problema de los aumentos en la ciudad, ¿no? Es el problema de los impuestos. Ahora clase media y media baja están pagando el 1,2% de impuesto a los sellos en las tarjetas de crédito. Eso es mucha plata. Las clases media, media baja tarjetean muchas cosas, sobre todo en los supermercados. Primero porque se compra más barato y segundo porque aparte de comprar más barato, se pueden organizar mejor y se puede estirar la forma de pagarlo, qué sé yo. Alguien que compra algo hoy con tarjeta, por ahí lo paga dentro de 40 días. Entonces, esa era una herramienta que le servía a mucha clase media y media baja. Y bueno, esa gente que de promedio gasta 30, 40 mil pesos, que por ahí solo para comer, tiene que pagar el 1,2%, son 400 y pico pesos. Si esto le agregás el alumbrado, barrido y limpieza, que también aumentó más que la inflación, si a esto le agregás las patentes, que aumentaron más que la inflación, estamos viendo que la clase media y la media baja es la más afectada. Por supuesto, porque alguien me va a decir del otro lado que está diciendo, hay gente que no tiene directamente para comer, gente que recibe planes sociales, pero digamos, dentro del mundo del trabajo, de la gente que trabaja todos los días, es la gente más afectada, ¿no? Después está el problema de la desocupación y otros problemas. Y después, bueno, lo que hemos visto, y que eso es en todo el país, pero que uno ve cuando va y recorre los supermercados en la ciudad de Buenos Aires, ve la barbaridad que hay con los precios, ¿no? Y después uno lee las noticias, que precios cuidados, que precios máximos, que precios, que esto, que aquello, y lo que uno se da cuenta que hay una cortina de humo ahí y una sanata terrible, y después cuando aparecen las cifras del INDEC, uno se da cuenta, por ahora el INDEC funciona, ya ayer estuve leyendo que quieren modificar algunas mediciones, por ahora funciona, ¿no? Es el mismo INDEC que empezó a funcionar en el 2016, fines del 2015, digamos, después de que asumió el otro gobierno, porque recordemos que el gobierno anterior mentía muy fuerte. Fíjense si mentía que Alberto Fernández, cuando hizo la comparación, cuando inauguró la semana pasada las sesiones del Congreso, para comparar la pobreza, dijo: Macri la entregó con un 35% de pobreza, cuando a fines del 2017 la pobreza era del 25,7%. ¿Saben quién gobernaba a fin del 2017? Mauricio Macri. ¿Saben por qué no tomó del 2015? Porque tenía que tomar la pobreza medida por la Universidad Católica, porque la del 5% de pobres de la mentira de Cristina y Aníbal Fernández, esa del 5% del pobre, no, por supuesto ni Alberto Fernández se la cree. Entonces, si hacía comparaciones, tendría que haber dicho:
Cristina Kirchner en el 2015 la entregó con el 33%, el Macri la entregó con el 35%, 2 puntos más. Y bueno, hoy supera el 45%, la última medición es del 40,9%, pero sabemos que cuando aparezca la de diciembre del 2020 supera el 45%. Así que tenemos un problema muy serio. Yo hablo de la ciudad porque es donde yo recorro. Y termino con este pequeño datito. Este pequeño datito que lo pueden buscar buscando el Instituto de Promoción de Carne Vacuna. Hay algún estudio de la CTA, hay varios estudios. En el peor momento que la gente necesitaba más salarios para comprar carne, compraba con un salario mínimo, en el peor momento, que fue en la época de Duhalde, de los últimos 100 años, ¿no? El peor momento, la época de Duhalde, compraba 36,7 kilos de asado en el 2003. Fue el peor momento. En el 2001 compraba 50 y pico kilos de asado. No. Con el macrismo en el 2018, que era un momento terrible de pobreza, que fue cuando empezó a subir la pobreza, la fuga, la entrada en el Fondo Monetario, todo, compraba 50 kilos de asado. Hoy las mediciones dicen que a finales del 2020 compraba 34 kilos de asado con un salario mínimo, vital y móvil. Y por ahí, la semana que viene, porque están apareciendo nuevos números, podemos decir que todavía compra menos. 93% subió en los supermercados y en las carnicerías de la ciudad de Buenos Aires el kilo de asado. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. El día lunes, 8 de marzo, se celebró el Día Internacional de la Mujer, un día de lucha, ¿no? Yo creo que ya en los últimos años no hizo falta aclarar que el Día de la Mujer era justamente para reivindicar las luchas de las mujeres, ¿no? El tema fue que, como está pasando últimamente, las movilizaciones no se pueden hacer unificadas. ¿Por qué? Porque hay diferentes miradas a qué está pasando en la Argentina, con el caso fundamental que son los femicidios, con el caso de la desigualdad de las mujeres. Hay un sector que cree que este año, o mejor dicho, el año pasado, se ha avanzado mucho con el tema del aborto. Recordemos que el tema del aborto se había impulsado en el 2018, ya que era un tema transversal. Ahí no había grieta, la grieta estaba entre los que estaban a favor y los que estaban en contra, y fracasó solamente en senadores por no haber modificado la ley que ahora en el 2020 se modificó. Pero bueno, muchos o muchas creen que era un día para celebrar los avances, para hacer algunos reclamos, pero celebrar los avances. Por eso las feministas afines al gobierno de turno, en este caso al gobierno de Alberto Fernández, y cuando hicieron los reclamos se encargaron nada más que de reclamar a la justicia, porque justamente les viene bien
reclamar a la justicia, porque justamente el gobierno de Fernández lo que está buscando juntamente con Cristina Kirchner es ver cómo hacer para que zafe Cristina Kirchner después de todas las causas que tiene, que zafe de la cárcel, ella y otros más. Entonces, en esta cosa contra la justicia, que todos sabemos que es una justicia que llega tarde, que llega mal, pero también sabemos que justamente en este caso los ataques no es por lo que hace mal la justicia, sino que es por lo que hace bien, por lo que ha hecho en la causa del 11, en donde están presos funcionarios, y por lo que ha hecho en otras causas bien, en donde llegó a meter preso a empresarios corruptos que este gobierno se encargó de ver cómo trabajaba junto con esos empresarios corruptos justamente para atacar a la justicia. Es decir, la atacan por lo que hace bien. En el caso de los femicidios no está bien lo que hace la justicia. Lo hemos visto cantidad de veces. Hemos visto que es una justicia que es demasiado garantista. Que acá también está la contradicción con mucha gente del gobierno, que dice que larga a los presos y después esos presos vuelven a violar o vuelven a matar a las mujeres. Entonces hay una contradicción acá, ¿no? Porque hablan en contra de la justicia, pero a su vez cuando empezó el COVID querían que larguen a la gente de las cárceles. Zaffaroni habla que una violación con la luz apagada no es violación, y bueno, todo lo que hemos sabido. Y dentro de esta contradicción están los intereses políticos, lamentablemente. Entonces, volviendo al tema, hubo dos marchas. Una en donde no se cuestionaban las cosas que están mal del poder político y del gobierno, o se cuestionaban tímidamente, pero se hacía más hincapié en las cosas que están bien. Ahí participó la corriente clasista y combativa, la UTEP, el movimiento Evita, parte de la CGT, bueno, el kirchnerismo. Y por otro lado, mujeres que responsabilizan al Estado y fundamentalmente al gobierno por lo que está pasando, y que también cuestionan al ministerio que se inventó de género, que hasta ahora ha servido para solamente para colocar mucha gente de las organizaciones que votaron al gobierno anterior, como la gente de mucha gente militante de Patria Grande y de otras organizaciones, y para que Gómez Alcorta, la ministra, relate cosas y no tome muchas medidas que podría tomar. Y en esto puedo agregar, para comprar muebles nuevos en el ministerio y montar un ministerio nuevo porque no existía. Bueno, hay organizaciones, por suerte, que hicieron otra marcha reclamando y sin defender a aquellos que tienen gran parte de la responsabilidad de los femicidios, a gran parte de la clase política, ¿no? También, que tiene responsabilidad. Bueno, le vamos a pasar a algunas cosas que se escuchaban en esa marcha, en la marcha que reclamaba. Vamos a escuchar un audio. En esto quiero agradecer a la gente de La Izquierda a Diario, porque de ahí sacamos este audio, en donde hay una recopilación de lo que decían diferentes mujeres en diferentes marchas de todo el país. Escúchenlo, son un par de minutos y creo que les pueden servir. Estamos por la lucha, porque hoy no es un día de festejo, es para luchar todas mancomunadas colectivamente, porque no puede seguir pasando esto de que nos maten todos los días, y justicia por todas las que no están, por las compañeras que no están. Para decir basta, y una menos, porque estoy harta de que cada día aparezca una muerta más. Es horrible vivir de eso, que cada día que me despierte aparezca una muerta. Por la lucha de nosotras, o sea, digamos, no solamente las mujeres, sino también las chicas trans, como yo y ella,
Estoy por todas las compañeras que no están. Estoy por todas las que están y la están pasando mal en todo sentido, por todas las opresiones que hay. Ahora estamos luchando por la prima de ella, estamos marchando. La mataron en 2019. Un policía, el novio, el ex, la policía federal. Por los femicidios, por nada. Hay que derribar el patriarcado ya porque no va para más esto. Nos siguen matando todos los días y se nota que parece que a nadie le importa. Las cosas no cambian porque, por ejemplo, a los policías les están subiendo el sueldo y les están dando un presupuesto y sin embargo seguimos sintiéndonos inseguras. No subsidian todo lo que son refugios de mujeres. ¿Qué opinás cuando decimos que el Estado es responsable? Sí, es responsable. Totalmente de acuerdo, el Estado es responsable. Tenemos compañeras que tienen, bueno, sin ir más lejos, 18 denuncias. La policía es cómplice de todo esto, entonces hay que frenar con todo esto. El Estado es responsable. Se tiene que hacer responsable el gobierno. Sí, el Estado. Es responsable porque es quien toma las decisiones y quien los limita en un montón de decisiones. Es verdad eso, porque el Estado es responsable desde mucho tiempo, más con las chicas trans que vienen luchando hace mucho tiempo. Súper, 100% responsable es el Estado. Porque es verdad. ¿Cuántas mujeres hicieron miles de denuncias y no les toman en cuenta? Me enoja que siempre pase lo mismo. El Estado es responsable porque nos sigue matando y nadie hace nada. ¿El patriarcado se cayó, como diría Alberto? No, claramente no. No se cayó nada, no se cayó nada. Muchas gracias. Bueno, y ahora también, porque me pareció interesante, vamos a escuchar, esto ya no es de la Izquierda Diario, vamos a escuchar a Angélica López, que es vocera de trabajadoras de casas particulares, que contaba esto, decía esto y exigía en la marcha. Escuchémosla. Hola, mi nombre es Angélica López, vocera de trabajadoras casas particulares. Hoy nos unimos a una sola voz todas las mujeres trabajadoras y desocupadas, en vista que nosotras, las mujeres en este año, somos enormemente, brutalmente golpeadas. Basta de ajuste, pobreza y violencia contra las mujeres trabajadoras. En este año llevamos más de 60 femicidios y el Estado es responsable porque justamente las compañeras, uno de mi barrio, hizo denuncias y el Estado no hizo ningún seguimiento y murió en manos de su agresor, y eso muchas veces pasamos, muchas de nuestras compañeras están pasando eso, nos deja a la intemperie dentro de la vulnerabilidad. Y la verdad el Estado es responsable. Nosotros no tenemos ninguna representación del Estado, del gobierno, que nos representa a la mujer trabajadora y luchadora. Es el gremio más grande de todo el país, donde nosotros no tenemos ninguna respuesta positiva. Así es que nos unimos a esta gran lucha todas las mujeres en el Día de la Mujer. Basta de violencia, ajustes y hambre. Me parece que hemos pasado un resumen de lo que para nosotros era importante contar del 8 de marzo y que realmente pasa como nos pasa en todo. Las noticias son muy sesgadas y según de qué lado está la gente opina sobre determinadas cosas. Bueno, por suerte nosotros podemos opinar sobre todo sin la necesidad de depender de la línea que puedan bajar de un lado o del otro. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Al comienzo del programa hablábamos de la jornada de ayer de vacunación en el Luna Park y en donde estaba el viejo gasómetro ahí en Avenida La Plata. Bueno, las filas y todo lo que pasó, el desastre que fue esa vacunación y la organización de esa vacunación. Nosotros pensábamos que era necesario consultar al que más sabe de esto, que a nuestro juicio, ¿no?, de gerontología, o por lo menos que nosotros conocemos, que es Eugenio Semino. Como él es nuestro columnista, no lo íbamos a sacar al aire nuevamente. La semana pasada hablamos extendido, pero le pedimos que nos hiciera en 4 o 5 minutos un resumen
de qué hicieron ellos con lo que pasó ayer y su mirada sobre eso y la vacunación, ¿no? La situación de caos, de maltrato, de desborde de los adultos mayores para la vacunación tiene que ver fundamentalmente con un hecho que obviamente ya hemos denunciado, hemos abierto una actuación, determinaremos las responsabilidades de lo ocurrido, obviamente de haber consultado las autoridades de la ciudad a cualquier gerontólogo le hubiéramos advertido, si bien acordaron turnos y horarios precisos con cada uno de los que tenían que vacunarse, no tomaron en cuenta la idiosincrasia ni la situación de desesperación por vacunarse que están viviendo los adultos mayores. Por lo cual, los turnos terminaron siendo simbólicos porque todos fueron 1 hora o 2 horas antes por las dudas. Dicho esto, se enmarca en una situación mucho más grave, que es, primero, la falta de vacunas. De los vacunados en Argentina, que son solo 350.000, el 1.200.000 más que figuran tienen media vacuna, es decir, una sola dosis. Solo hay vacunados en el país con una dosis 70.000 adultos mayores. Aclaro que el sector son 7.400.000 que, conjuntamente con el resto de grupos de riesgo, tales como trasplantados, insulinodependientes, pacientes oncológicos, cualquier inmunodeprimido, en Argentina son 15 millones que hay que vacunar en un periodo de ventana que tenemos entre 6 y 16 semanas, que tenemos la única certeza que es que va a llegar la segunda ola. ¿Por qué digo la certeza? Porque así es en el mundo y es una evidencia no tenida en cuenta por los decisores políticos de nuestro país. De tener esta cantidad de adultos mayores, de seguir jugando con vacunar a jóvenes de 30, 40 años rozagantes porque son ministros, porque son militantes, porque son aquellos que cada vez que se vacunaron firmaron una sentencia de muerte para un adulto mayor. De seguir con esta impronta, de seguir vacunando inclusive a quienes tienen poder de lobby en cuanto a grupos para hacerlo, esta crisis humanitaria que sufre el país, de los 53.000 fallecidos al día de hoy, el 88% son adultos mayores. Las autoridades políticas de cualquier signo, las nacionales, las locales, van a ser responsables, como ya lo son hoy, de un verdadero apartheid etario, es decir, de que un sector de la sociedad, el de los adultos mayores, el de los más frágiles, quienes tienen patologías, van a ser exterminados por el virus y las mutaciones que ese virus puede generar en una cantidad de huéspedes, como el que mencionaba, tan amplia. Creo que hoy el gran tema es la escasez de vacunas, es la falta de estrategia sanitaria. Se sigue vacunando para las elecciones de octubre y no para evitar el virus que nos mata, y todo esto en realidad genera estas situaciones tan enojosas, tan absurdas como vemos todos los días, desde las vacunaciones inauditas de funcionarios que siguen siendo funcionarios, aunque no funcionen, digo que no funcionen desde lo que es la moral y la ética, hasta la desesperación y los cuadros de ansiedad suplina para recibir, cual si fuera suero antiofídico, a quienes sentimos que
la serpiente está cerca y que vimos que ya se llevó a muchos de nuestros congéneres. Bueno, esto decía Eugenio Semino. Sí, yo al comienzo dije que no era excusa lo del tiempo, que los jubilados todos van 2 horas antes, 3 horas antes, que no es excusa, pero es evidente que Eugenio cuando ahí dice, si hubieran consultado a los gerontólogos, les hubiéramos buscado una forma para, claro, más o menos sería la forma para que sepan que van 2 horas antes, pero que tengan los requisitos para que puedan contener a esos jubilados 2 horas antes, o por ahí vacunarlos antes de lo que les pusieron. Eso es verdad. Yo soy viejo y siempre voy antes a los lugares, aunque a veces trato de quedarme dando una vuelta antes de ir al horario en el otro lugar. Pero bueno, eso es otra cosa. Así que bueno, espero que les haya servido, porque aparte hace un paneo de todo el tema de la vacuna, y que el tema central, que fue un desastre y todo lo que fue, pero evidentemente no ha sido la desorganización en cómo dar las vacunas, ¿no? El tema central es la falta de vacunas, el lobby, como dice Eugenio, por ahí se vacunan jóvenes porque hacen lobby, y bueno, y la postergación de los que más lo necesitan. Ese creo que es el problema central, ¿no? Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Bueno, qué programa. Hoy mucha noticia, mucha información. Por suerte las notas que habíamos programado salieron. Así que bien, Camilo. Salió todo bien, ¿eh? Sí. Bueno, vos sabés que estoy casi obsesionado con el tema de las vacunas. Me estoy obsesionando. Porque es tanta la información mentirosa que hay, ¿viste? Sí. Y es tan fácil cuando te veo a vos que abrís la página y tenés todo ahí. Exactamente. ¿No? Y aparte son páginas del gobierno de la ciudad, pero que están avaladas por el gobierno nacional, porque son las que van al CISA también. Bueno, y me pareció que el tema daba para muchos el tema del desastre que fue la vacunación en el Luna Park. ¿Tenés algún dato de cuántos jubilados se inscribieron de más de 80 años? Jubilados, perdón. ¿Cuántas personas? Porque por ahí hay gente que está trabajando. ¿Cuántas personas de más de 80 años que se inscribieron y que se vacunaron o que van a vacunar en estos días? Inscritos hay 72.000 aproximadamente. Más allá de los otros 40.000. Más allá de los 40.000 que se vacunaron ya hace, si mal no recuerdo, 15 días aproximadamente. Claro. Sí. Que eso anduvo todo bien. Que no hubo problemas, inclusive me sorprendió porque había puestos para vacunarse, pero inclusive varios por barrio, inclusive. Claro, pero no pasó ahora eso. Pero no pasó ahora, que es insólito. ¿Por qué? Habilitás nada más que 2 lugares, o 3, perdón, con la rueda, 3 lugares masivos para vacunar. Justamente lo que se quería era que sea ordenado. O sea, no entiendo cómo, después de que haya funcionado bien una primera vez, de que 2 semanas después hagan esto. Me parece que bordea la estupidez, pero bueno. Todo raro, ¿no? Empezaron ayer en el Luna Park, eran 1.600 jubilados nada más. Tampoco es que era. Y empezaron desde la mañana hasta tarde. Hasta la tarde, claro. Habían dado turno. Bueno, no está de más la explicación de los gerontólogos, en este caso de lo que decía Eugenio, sí, de
de la gente, la persona de edad, que vamos mucho más temprano a los lugares. Pero tampoco justifica eso. No, no, de para última nada. podrías haber puesto sillas, ¿no? Claro, pero aparte lo tenés que prever. Ah. De cualquier manera lo tenés que prever. Y aparte... sobre todo cuando tenés a mucha gente que va a ir. Uh-huh. Es que ese es el tema. Al tener un montón de vacunatorios en un principio, tengo entendido que se daban una cierta cantidad limitada de turnos. Se ve que ahora también, pero dijeron, bueno, el Luna Park es grande, pongamos el cupo alto entonces. La verdad que es inentendible. Es lo tenés que prever. Claro. Si vas a tener y vas a vacunar a 1.600 personas, dijiste, tenés que prever que las 1.600 personas puedan caerte a la misma hora. Claro. Ese es el tema. Tenés que tener la capacidad absoluta para que esas 1.600 personas estén juntas en ese lugar. Claro, hay que ver quiénes fueron ahí los funcionarios que lo hicieron, porque vos fíjate, en contraposición con esto, fue un relojito como se vacunó en el mismo momento, ayer. En la rural. En la rural, claro. Había sillas, no había ningún problema. Después hay una cosa, viste, que ahí, bueno, ahí ya me parece que se tendría que poner otro software, no sé bien. Que me llama la atención también que en esta vacunación, sí, una pareja de dos mayores de 80 años, tengo un dato concreto, un amigo, sí, 80 años, se vacuna el jueves en la rural. Sí. La mujer, sí, 80 años, se vacuna el viernes en el Luna Park. Claro. ¿Entendés? Es decir, por ahí, teniendo en cuenta, bueno, en este caso es gente que está bien, porque en general el otro problema que vimos en el Luna Park es que lo llevan los hijos, familiares, siempre la tiene que acompañar alguien a la persona, muchas claro, personas con bastón andador, y es un problema con los autos, dónde dejar, sí, los autos, cómo estacionás, sí, sí, sí. Así que ahí es un problema. Pero bueno, por ahí podría haber habido un software que identificara a dos que viven en el mismo lugar para que vayan juntos, no sé, me parece que es muy complicado, ¿no? Sobre todo que las mujeres no llevan más el apellido del hombre, ¿viste? Claro. ¿Entendés? Claro, también, sí. Eso también. No, es complejo, excede mi capacidad de, no sé, de abrir un Zoom. Claro. Así que la verdad no tengo ni idea. Claro. Pero sí, a ver, yo lo que tenía... En la primer tanda, lo que recuerdo es que se podía elegir sede y horario. Sí, la primer tanda, los primeros 44.000, claro, aparte había 30 y pico sedes. Por eso, en ese caso, más allá de que hubo un montón de problemas en el primer día para meterse y para sacar el turno, en ese caso podías elegir sacar por lo menos en la misma sede, aunque sea con horas de diferencia, con minutos. No, acá no, porque vos quedabas inscripto y te los dan. Exactamente, a eso es a lo que voy. Claro. Si se utilizaba de nuevo la primer forma en la cual se sacaron los turnos, se podía tal vez coordinar en ese caso, bueno, que una pareja vaya el mismo día. Claro. Sacándolo independiente, cada uno por su lado, ¿no? Porque cada turno que se sacaba era para una persona. Pero de todas maneras podías coordinarlo, tenías la forma de coordinarlo y no que te manden, como es este caso, un día a un lugar y al otro día a otro. Acá me parece que se podría haber hecho bien, porque totalmente, acá, a mí la verdad que me sorprendió muchísimo, sobre todo teniendo en cuenta cómo había funcionado la primera vez. ¿Por qué? Porque se cayó la página, agarraron y cambiaron todo y dijeron, bueno, les damos a todos en 2 lugares, 3 lugares y listo. No entiendo, la verdad que no lo entiendo. Claro. Bueno, y eso de que por ahí por domicilio, no sé, pero claro, a mí me excede cómo se hace un software, pero me parece, en este caso son las que yo conozco, mi amigo y la mujer son personas mayores, pero se manejan por sus propios medios, sí, no tienen problemas, así que saldrán 2 días, comprar el otro un día y el otro acompañará a la otra al otro día, pero... Sí. Creo que también porque debe haber casos de gente que no se puede movilizar tanto, que por ahí, okay, claro, para un familiar llevar a 2 juntos es mucho más práctico, ¿no? Resuelve, sí, por supuesto. Pero... Hay muchos adultos mayores donde inclusive conozco casos que trataban de averiguar de si se podían dar la vacuna en el lugar más cercano posible, porque la movilidad es algo muy complicado. Claro. Y en muchos casos, inclusive por ahí, si no tenés un familiar con vehículo, o mismo inclusive tenés vehículo, por ahí tenés que ir a algún lugar donde no vas a poder estacionar.
donde posiblemente tengas que dejar el auto en doble fila, como pasó ayer en el Luna Park. Exactamente, como pasó en el Luna Park. Y que inclusive por ahí te lo puedes dejar mal estacionado y ojo si tenés la grúa dando vuelta. Es como que tenés un ojo acá, un ojo allá, es complicado. Claro. La movilidad es complicada en muchos sentidos. Así que... Claro, ahora el problema central es que faltan vacunas. Exactamente. ¿No? Ese es el problema central. Y el problema central es que faltan vacunas y se distribuyen mal, ¿no? Se están distribuyendo por población cuando se tendrían que distribuir por grupos de riesgo, por mayores, bueno, por trabajadores lo que siempre digo, también, viste, claro. 22% de adultos de más de 60 años, casi 700.000 en la ciudad de Buenos Aires, 14,9% en la provincia de Buenos Aires, 7% menos, así que tienen menos gente para vacunar de adultos mayores, y Nicaragua, Santa Cruz 8,1% tiene entre 60 y 80 años, y entre más de 60 años, 60 y arriba de 60 años, así que me parece que donde habría que poner las pilas es en el reparto de vacunas. Me parece, ¿no? Que creo que es un poco lo que escuchamos de Eugenio Semino, ¿no? Sí. Más allá de las actuaciones que hizo por esta paparruchada que hicieron en el Luna Park y en la cancha de San Lorenzo. Sí. Bueno. Por supuesto. Un dato más que había quedado, vos dijiste 72.000 inscriptos. Claro. Estamos hablando, bueno, de esos 72.000 inscriptos, esta semana para vacunarse acá en la ciudad, mayores de 80 años, van a estar vacunados en el transcurso de esta semana un poco más de 23.000. Así que justamente hablando de este tema de que faltan vacunas y de que habría que distribuirlas con algún criterio un poco más un poco más inteligente, podríamos decir, ¿no? Para cuidar a aquellos que puedan pasarla peor contagiándose el virus. Bueno, acá tenemos de todos estos, aparte mayores de 80, eso no es un dato menor, porque si después cuando entre el grupo de mayores de 70 se va a ir al doble más o menos, a 400.000 adultos mayores que bueno, que también van a esperar para recibir la vacuna, pero todavía estamos hablando de mayores de 80 años, que de 72.000, la gran mayoría, 72 menos 23, para la semana que viene va a haber unos 49.000 aproximadamente, 49.000 adultos mayores de 80 años que todavía no van a tener la vacuna. Claro. Ahora mirá, yo pensaba... Inscriptos aparte. Pensaba mientras vos hablabas. La ciudad son alrededor, vamos a dar números redondos, mayores de 60, alrededor somos 700.000 personas, 600 y pico mil, 700.000. Sí. Es decir, 700.000, si no hago mal número, es el 7% de 10 millones. Claro, exactamente. Es decir, que recién se va a poder terminar de vacunar a los adultos cuando haya 10 millones de vacunas. Claro, porque la ciudad recibe el 7, sí, exactamente. El 7,2 recibe. ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando? No, digo porque esto no se dice. Entonces, viste, te aparecen todas esas, que yo lo hablaba al principio, toda esa cortina de humo, Sanata, la ciudad, ¿qué hace con las vacunas? ¿Viste? Sí. Y todo eso. La ciudad hasta ahora recibió 280.000 vacunas. Claro, sí. Personal de salud. Sí. Adultos mayores. Sí. Docentes. No sé, saltándonos un par de etapas ahí, sí. Bueno. Sacar los docentes, que para mí, coincido con Eugenio Semino, ¿no? Para mí, antes los adultos mayores, personal de salud, por supuesto que ya se termina, sí. y la gente joven que tiene comorbilidades. Claro. ¿No? Con problemas serios y graves, que si agarran el virus, tendrían que ser prioritarios, ¿o no? Sí, por supuesto. Bueno, es decir, todo lo que se tiene que vacunar es 1.200.000 personas más o menos en la ciudad. Los grupos que se tienen que vacunar lo antes posible. Hasta ahora vinieron 280.000. Se van a vacunar todos esos 1.200.000 cuando vengan más de 15 millones de vacunas para todo el país.
tenemos un problema. Está complicado. Está muy complicado. Por eso, tratar de evitar de escuchar las sanatas políticas. Acá el problema es ese. La vacuna que falta. Bueno, nos están haciendo... Nos tenemos que ir ya. Nos están mandando mensajitos que se está terminando el programa. Nos vamos. Hasta la semana que viene. Cualquier cosa, repetir rápido dónde se pueden comunicar para si no quieren mandar. Los de Buenos Aires en Facebook, @loslocosLatribu, nos dejan un tweet. También nos pueden mandar un mail a loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar, y todas nuestras notas y nuestros programas los pueden encontrar en nuestro YouTube, que es Los Locos de Buenos Aires. Chao, hasta la semana que viene. Los Locos de Buenos Aires. 30 años.